Familia de Charros TV, qué gusto estar con ustedes. Hoy estrenamos una nueva sección en donde estaremos compartiendo de más cerca para que ustedes puedan conocer a algunos de los peloteros de los Charros de Jalisco. Y hoy tenemos un invitado de gala. Para empezar, 13 temporadas ya en activo, 4 campeonatos en invierno, 2 guantes de oro, campeón de ponche, 300 ponches en Liga Mexicana del Pacífico y actual campeón de la zona norte, Luis Iván Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros y también por ser nuestro padrino. No, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que otros jugadores tomen también el tiempo para estas pláticas. El orgullo de Ocotlán, me gusta mucho la manera en la que tú siempre estás expresándote de tu tierra. Creo que, no sé si queriendo o no, pero has acercado muchos ojos pues hacia la cuna que te vio nacer, ¿no? Quiero preguntar, ¿en Ocotlán nace tu amor por el aguachile? Estás pegadito ahí a Chapala, ¿no? Sí, está cerca. No, yo creo que nace ya jugando béisbol profesional. En invierno más que nada, ya ves que vas a Mazatlán, vas a Culiacán, vas a toda esa zona. Siempre lo he dicho, yo creo que Sinaloa y Sonora tienen una muy buena gastronomía. Sí. Entonces de ahí es donde nace el amor por los mariscos. ¿Y cuna mueblera también en Ocotlán? ¿Alguna vez te tocó trabajar en algo relacionado? No, pero mi papá sí trabaja para una empresa ahí en Ocotlán grande. Entonces, pues sí estamos como muy familiarizados en eso. Entonces, pues invitarlos también para que se echen la vuelta a Ocotlán. Para que conozcan Ocotlán, sí. Claro. A ver, ahora sí ya de lleno en lo que es lo tuyo, ¿qué dirías que es lo más interesante de ser pelotero? Caray, para mí, el orgullo para mis papás, yo creo, siempre lo he dicho así, para los dos, pero yo creo que más para mi papá. Es donde nace el amor por ser beisbolista, ya después poder ser profesional. Y desde un entonces, cuando a mí me firman para Torreón, siempre dije que cada logro que yo tuviera iba a ser para mis papás. Qué bello, sí, el compromiso, ¿no? Sí, el apoyo. Regresar un poquito también, pues toda su inversión de tiempo, de esfuerzo y de todo. Sí, claro. De hecho, el primer año que a mí me firman, que fue el 2013 para Torreón, a mí me firman como receptor. Y yo llego a la academia como receptor y a la primera semana ya me habían corrido. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Tenía 16 años, una lloradera de que él iba a decir a mis papás, salí de la escuela y todo eso, pero pues gracias a Dios estamos aquí. Sí, yo quiero que me ayudes a desmentir un mito de Jalisquillo a Jalisquillo. A mí me molesta, bueno, no me gusta que escucho infinidad de veces colegas decir que en Jalisco no se practica el béisbol. Creo que hace unos años era una percepción más fuerte, ahorita quizás ya no tanto, pero yo recuerdo de niña en la calle jugábamos béisbol, quizás no sé si tanto en la zona metropolitana, pero en el interior del estado se practica y mucho, y me imagino que algo así también fue como inició tu historia. Entonces no podemos decir que no se practica béisbol, porque para ti, ¿cómo fue que empezó todo esto? Pues fíjate que yo creo, en lo personal también me molesta, ¿no? De que digan eso. Yo creo que antes, por el simple hecho del fútbol de Chivas, Atlas y era Tecos, creo, Ajá. la UDG, entonces era lo que siempre sonaba. Pero como tú dices, si te pones a ver, si le pones atención, en la calle se practicaba, agarraba un palo de escoba, agarraba una pelota con aire y que ya se juntaban amigos, primos, lo que tú quieras. Y sí se veía el béisbol en las calles, pero también en los estadios, en los campos, en Guadalajara. No, yo creo que ahorita está resaltando más por lo que ha venido haciendo Charros. Charros ha venido creciendo más públicamente el béisbol, pero si te das cuenta, aquí en Guadalajara, la Liga del SUTAG, te vas a la Flores Magón y toda la semana hay juegos de veteranos, infantiles, de mujeres, y en los alrededores no se diga Ocotlán, no se diga Los Altos. Sí. Han salido muchos jugadores de Los Altos también a nivel profesional, entonces sí te molesta porque dices, no puede ser posible que estés juzgando sin saber en realidad cómo es Jalisco también el deporte en el béisbol. Sí, quizá lo que hacía falta a lo mejor era algo más en forma, ¿no? No sé si el equipo profesional o ligas profesionales, pero de que se jugaba y se practicaba en todos lados, sí lo era. Creo que era igual como dicen echar la cascarita de fútbol, así mismo se ha practicado durante años, que yo recuerdo el béisbol en todos lados. Sí, la verdad sí, fíjate,
Esta plática a veces la tenemos con mucha gente, muchos jugadores que no son de Jalisco, que ellos también tenían como otro pensamiento de Guadalajara, de Jalisco, de donde era puro fútbol. Pero siempre yo también les comento de que si te das cuenta, Jalisco últimamente ha producido muchos jugadores a nivel profesional y como tú dices, o sea, en la calle también, yo recuerdo que hasta con, hay un plástico que yo lo enrollaba y salía a jugar con un primo todas las noches, porque de hecho tenía él un puesto y ponía ese plástico y lo que uno quería era que terminaran de vender para hacerlo bolita, agarrar un palo de escoba y ponerte a jugar con él. Entonces tú lo puedes ver en otros lados, a cualquier momento, pero sí, yo creo que Charro le dio ese plus para que resaltara el béisbol. ¿El plástico era la bola? Sí, era una bola, de hecho era, no sé, para emplayar Sí. lo del ese plástico. Entonces nosotros lo hacíamos bolita y yo le decía, primo, ya quieres vas a terminar de vender porque yo ya quería jugar. Entonces agarramos un ladrillo, pintamos en una pared blanca un cuadro, que era el home, y con el palo de escoba era el bate y ahí te ponías a jugar. Tenías más imaginación. Sí. Nosotros bateábamos así. Con el brazo no teníamos bat. Ajá. Y con pelotas más pequeña, pero De las de aire. de aire, sí. Ajá. Y tus bases pues eran jugos aplastados. O a veces que ponía los postes o una puerta. Sí, luego nosotros no teníamos nunca equipo completo y cuando se te acababan los jugadores hacías altas en el medio. Ajá. Y yo pienso que de ahí también la gente viene la confusión de las primeras veces que luego vienen a ver béisbol profesional, que le dicen ponche a cualquier out en cualquier posición, ¿no? Ajá. Dicen el ponche, Está porque en ponchado. la calle así lo Ya está lo ponchado. ponchas. Sí, Ajá. sí, sí. Ay, sí, qué divertido, la verdad. Sí, la verdad. A ver, ahorita me estabas platicando un poquito, en tu inicio no empezaste como pitcher, ¿qué eras antes? A mí antes me gustaba jugar mucho segunda base, shortstop, sí pichaba de repente en las ligas infantiles, pero cuando a mí me preparan ya para firmar, hay un señor de La Barca, Jalisco, se llama Alejandro Gómez, jugó profesional, donde él me estaba preparando infield. Entonces ya había jugado yo con equipos de infantiles, de ahí de Ocotlán, pero al momento de hacer la visoría no había ni un catcher. Entonces a mí me gustaba ver esa posición porque mi papá amateurmente siempre fue catcher. Entonces a mí me gustaba de que siempre estabas activo, recibiendo la pelota, lo que tú quieras. Y me hacen la invitación que si quería cachar para ayudar a agarrarles como bullpen a los pitchers que iban a firmar. Ajá. Entonces cuando yo les hago esas pruebas, pues pasé como todos los parámetros de velocidades, de tiempo, y fue así que me firmaron de receptor. De hecho, a mí me gusta más cachar que pichar. Ah, eso te iba a preguntar, si no fueras pitcher, ¿cuál es tu posición favorita? Catcher. Ah, Sí, yo termino aquí la temporada y si hay juegos y puedo jugar porque a veces no me dejan jugar por lo del profesional y eso, pero yo llego y yo quiero cachar. Cachar. Sí. Todavía estás activo en eso, pues. Sí. A ver, y bueno, ahora te conviertes en pitcher. ¿No se te hace que es como una posición un poquito injusta a veces? Porque puedes dejar un buen trabajo, pero si no te respalda el resto del equipo, luego sales con el castigo, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque mucha gente ve siempre el resultado, o sea, tanto, yo creo que los que juzgan más es la afición, Sí. y se entiende, porque pues al fin de cuentas ellos quieren venir a ver a ganar a los Charros, pero lamentablemente pues no se puede ganar, pero siempre. Pero sí, a veces dices, oh, hiciste muy buen trabajo, y después se dañó por el relevo, o a lo mejor el relevo hizo su trabajo, pero hubo errores defensivos. Y sí, a veces sí te molestas, pero yo creo que dependiendo también de cómo lo hagan. Para mí sí tomo mucha atención en cómo hagan los errores. O sea, sí, de que si sé que estás dando el máximo esfuerzo, no hay problema. A cualquiera le va a ir mal el fin del día, pero sí es un poco injusto. ¿Y qué se te hace no más mal, pero quizá como que daña más? ¿Salir sin decisión o llevarte la derrota? Yo creo que llevarte la derrota. Sí. Lo había estado hablando en los últimos años en invierno con Fabián. Yo creo que soy de los lanzadores o el lanzador con más salidas de calidad. Pero si pones a ver mi récord, soy el que más derrotas tiene. Pero derrotas de que yo dejaba el juego 2-1, 1-0, 3-1. Y de hecho Fausto también, que está en invierno, me decía que él no entendía porque yo tenía una efectividad tan bajita, pero en ese momento llevaba 5 juegos perdidos, no llevaba ni un juego ganado. Entonces yo creo que es más injusto
tener una derrota que una salida sin decisión. Que luego el béisbol por eso no lo puedes leer tal cual la cifra, ¿no? Tienes que más bien como para decir, si no conoces un pitcher que lo has estado viendo y dando el seguimiento, comparar más bien cifras para que no te vayas justo con el resultado. Ajá, justamente. A ver, yo siempre he creído que llegar a un equipo como lo es Charros debe de ser complicado porque al menos desde el 2014-2015 que regresan a la profesionalización, siempre han tenido muy buen armado de equipo. Tú cuando llegaste aquí desde esa primera temporada, si no me equivoco, 17 años, con un equipo que además, o un roster que venía armado como de herencia, por haber sido el de Guasave, ya venían nombres grandes, ya venía gente consagrada. A los 17 años, saber que está rodeado de esos nombres, ¿pesa? Yo creo que sí pesa un poco, pero también depende tú cómo lo tomes. Yo también tengo un recuerdo bonito de ese inicio, donde a mí no me trataron mal. O sea, antes se escuchaba que era el béisbol antiguo, donde los caballos trataban mal al novato, el novato le tenía que servir al caballo, pero a mí no tuve ese problema. Lo que sí, antes había una liga en Noroeste, la de Nayarit, entonces en ese entonces estaba Gabriel Lowe como gerente, y yo sí le hice, creo que faltaba como 1 o 2 semanas antes de iniciar la temporada, y sí le hice el comentario de que quería ir a la casa a ver a mis papás para yo irme a sucursales. Y ya él me dice que adelante, pero que yo había hecho el equipo. Entonces yo no me lo creía, porque en ese entonces estaba el Cheque Mora, estaba Juan Delgadillo, estaba Manuel Flores, Iván Salas, Iván Zavala, o sea, grandes nombres. Del bateadores demasiados, el Manny Rodríguez, Jafet Amador, Gabriel Gutiérrez. Entonces, ya que él me dé esa noticia, pues algo de no creerse, porque sí, al fin del día estar rodeado con ídolos de tu infancia, de cuando sabías que ya era el Manny Rodríguez, era el Jafet Amador, Sí. Pero sí pesa porque tener esa edad a los 17 años y estar compitiendo a ese nivel con grandes estrellas, entonces tienes que acoplarte también a ellos. Te exige. Sí, Te exige, demasiado. pero te ayuda a crecer Sí, también, ¿no? claro. Entonces eras el único tapatío. Más adelante se sumó Humberto Castellanos, Osiel Flores. Pero ¿cómo ha cambiado de 13 años? Ahorita, ¿cuántos tapatíos hay en el equipo? Alrededor de 7, si no me equivoco. Algo se debe de estar haciendo bien para que siga habiendo en el equipo de Jalisco tapatíos. Sí, yo creo que Charros viene también, te digo, viene haciendo las cosas muy bien. Cuando tú lo comentas, Osiel Flores, Humberto, luego llegó Alberto Carrión, y luego ya se fue incorporando Omar Rentería. También han pasado otros, como en su momento aquí estuvo un año Carlos Steve, no hace mucho, creo que el año pasado vino aquí a entrenamientos. Gente que ya ha hecho buena carrera también profesionalmente, pero antes yo creo que si veías 2 o 3 en el equipo eran muchos. Sí. Y uno como jalisciense sí querías donde los tapatíos sobresalieran, porque pues si te ves la mayoría son de Sonora, Sinaloa, de La Baja, de Nuevo León, y de Jalisco éramos 2 o 3, pero ya hoy en día tener la oportunidad de que le hagan principalmente la invitación aquí a pretemporada a 7, 8, 9, entonces es porque Jalisco está haciendo las cosas bien también en el desarrollo, y que más que nada Charro está dando ese apoyo, porque si no mal recuerdo tienen a varias como academias infantiles que le están dando ese apoyo materialmente, entonces eso cuenta mucho, y pues, agradecerle simplemente por ese apoyo a los jóvenes. Sí, seguir cultivando también el amor por el deporte. En todos estos años te vimos naturalmente seguirte desarrollando, seguir creciendo. En un inicio también estabas como en la función de relevo. Cuando ya te conviertes en abridor, ¿cambia algo? ¿Tú tienes que ajustar entrenamiento, lo que sea, o es algo que de verdad por los años se da naturalmente? No, yo creo que sí tienes que tener otro plan de trabajo. Pues ya de relevo, ya cuando te consolidas con alguien ya como de experiencia, se pudiera decir, pero más que nada que ya se hace el de confianza, porque hubo 2 años que yo tiraba la 7ª, la 8ª entrada. Entonces, ya yo creo que lo que tienes que ajustar es la mente. La mente sí es más difícil ser relevo, porque pues de abridor tienes más margen a fallar, Sí. pero de relevo no. De relevo tú sabes que si tienes 2 o 3 salidas malas,
pues te van dejando a un lado, o simplemente te cambian de equipo, o simplemente tienes que bajar la efectividad y son temporadas muy cortas en invierno. Y ya, desgraciadamente, ya fue una temporada mala, pero en invierno, en abridor, perdón, sí tienes más esa posibilidad de estar fallando 1 o 2 juegos, pero tienes mala oportunidad de compensar esos números malos a que sean buenos. Pero yo creo que lo más difícil es cambiar tu mentalidad. Hay una fecha que me gustaría recordar, el 9 de noviembre del 2025. ¿La tienes presente? ¿Sabes qué pasó? Le quedamos 1-0. Sí, el 1-0. Sí, lo noté en una entrevista tuya, Tanto tú y Jafet Amador, o sea, se me hace muy chistoso que los elementos que, o un asterisco, una palomita. Él fue el que produjo la carrera. Ajá, justo. ¿Tú recuerdas cómo fue ese momento? Hiciste 6 entradas de 3 imparables, 4 ponches y un pasaporte. ¿Cómo lo estabas viviendo? ¿Eras consciente? No, fíjate, o sea, yo no soy ni consciente yo no soy de los jugadores que, bueno, ya llevo 300 ponches o me faltan 10 ponches para llegar a 300. La verdad no, te puedo decir de que nunca tuve la pelota de los 300 ponches, agarré una cualquiera, no me di Para cuenta. recordar. Sí, no, y ya, o sea, sí supe por la publicación, sí supe que fue con Cardona, contra Hermosillo, pero tal y cual la pelota que fue, pues no. Agarré una de las que tenía, sí, y yo le puse 300 ponches, pero de hecho después vi tu publicación donde decías que la coincidencia de que éramos los únicos que quedaban desde el primer año de Charros, de que Jafet produjo la primera carrera, sí. Y luego me tocó tirar 6 entradas y ese día ganamos 1-0 en 9 entradas, porque hubo otro. Ajá. Hay 3, ese es el tercero. Hay uno contra Mexicali, que fue de 6 entradas, porque creo que fue suspensión por lluvia, y hay otro también contra Cañeros, pero de 10 entradas. Ajá. Y ese fue el único de tiempo legal. Ajá. Qué chido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya después de que te das cuenta, sí es muy bonito y te digo, he tenido otros como acontecimientos que me dice Fabián o Fausto, donde yo digo, caray, pues es chingón, ¿no? Pero yo te digo, no soy de los que está pensando eso. Lo que sí tengo muy presente, y de hecho ayer lo venía platicando con otro jugador, dije, estamos ahí peleando en el juego inaugural ahora en verano, pero le digo, a mí me gustaría, o sea, porque ellos me dicen, pídelo. Pero le digo, no, o sea, yo no soy de pedir juegos, pero a mí me gustaría porque, para empezar, sería el único jalisciense a abrir un juego inaugural con una franquicia de Guadalajara, sí. En invierno y en verano. Sí, sí. O el mismo, un lanzador, o sea, aunque no seas jalisciense, ponle tú, pero que no cualquiera lo ha hecho. Sí. Entonces, o sea, en ese sí es el que quisiera, pero todos los demás no, o sea, de que fui el primer jalisciense en ganar un juego tanto en verano, que fue el año pasado, que lo gané en León, como tanto en invierno con la misma franquicia. Detallitos que sí se me han pasado, pero después me lo dicen, pero que no estoy al pendiente. Se van haciendo significativos. Sí. Y a ver, en ese momento estamos hablando de un juego que salió muy bien, pero cuando el juego se va saliendo de las manos, se va saliendo del plan, yo siempre he tenido la duda, ¿qué es lo que te dice el coach o el manager cuando sale y va contigo a hablar a la loma? ¿Te regaña, te alienta? Todo menos de béisbol. ¿En serio? Sí, o sea, es algo de que sí, en cierta parte sí le agradezco a la Chiva. También he tenido a Pablo Ortega, el año pasado estuvo con nosotros el Viejón Valdés, que no te hablan para regañarte, o sea, simplemente te dan confianza, a veces no te hablan del tema del béisbol. Como para sacarte de la mentalidad. Ajá, de ese enfoque que te está atorando. Sí. Y ya si te puedes asimilar, o sea, tú por dentro te ríes y dices, oye, esas cosas que te dicen, dices, ni al caso. Pero ya después sí te saca de ese enfoque malo que llevas en ese momento y salen los resultados. Y por la parte Benji, de que 2, 3 veces me lo ha hecho a mí y se lo agradezco, de que es momento a veces de sacarte, pero te da esa confianza de que, hey papito, es tu juego y lo tienes que hacer. Entonces sí, yo creo que es lo que te dicen, o sea, darte esa confianza y a veces no te hablan ni del béisbol. Y cuando tú ves que viene, o sea, porque tú estás ensimismado en tus pensamientos, quizá queriendo salir ahí del hoyo, pero lo ves venir, ¿y qué se siente? A veces coraje, porque depende cómo vaya el juego. O sea, he tenido varios juegos últimamente que se me da coraje cuando toman la decisión. Pero pues al fin de cuentas son decisiones de él. Él es el que manda, a él lo tenemos que respetar. O simplemente gracias por sacarme porque no siempre vas a estar en la mejor forma. Él sí me ha preguntado y me dice, ¿cómo te sientes? No como empecé, pero me siento un poco cansado. O sea, entonces
Es preferible a veces decirle, sácame, así se pueda escuchar mal o van a decir otros, ¿por qué lo haces? Una, que eches a perder tu juego y otra, el juego es de todos, Del equipo, no sí, nomás claro. es tuyo. Entonces sí. He escuchado muchas veces que te preguntan con qué catcher tienes más conexión. Por ahí creo que escuché que dijiste con Nini Gutiérrez, pero yo te pregunto lo contrario. ¿Hay alguien con quien no tengas conexión o recuerdas alguna situación en la que quizás te estaban sugiriendo cómo llevar el juego, tú no estabas de acuerdo y que sucedió ahí algún roce? ¿Sí pasa? Sí, una vez me pasó, de hecho fue con Nini, una final que jugamos aquí contra Obregón. Ujú. De hecho, aquí me dieron un jonrón Isaac Paredes, donde ¿Al campeonato? Sí, esa final. Ujú. Y yo estaba enojado, o sea, una porque yo quería otro lanzamiento, no me sentía cómodo, y él empezó a hacer como señas, o sea, como se dice como exhibiéndote, ¿no? Sí tuvimos un roce ya adentro, Sí. pero ya después habló y ya fue, ok, aquí nada pasó. Pero con todo el mundo me siento cómodo, o sea, yo soy de los lanzadores que casi no chequeo las señas, o sea, a mí me das una seña y esa tiramos, esa ejecutamos, porque sí les doy mucho crédito a ellos. Ellos son los que están ahí todo el juego, ellos ven cómo se paran, quién viene a batear, y uno a lo mejor está enfocado tanto en hacer las cosas bien que no sabes ni qué picheo le hiciste un turno antes y ellos sí. Entonces, yo con cualquier catcher me siento cómodo, pero en sí con más era con Nini. Y a veces también son un poquito el héroe sin capa, ¿no? Si hay un sin hit, siempre se acredita mayoritariamente al pitcher y casi nunca Al catcher. recordamos darle crédito al Y catcher. yo creo que, pues si lo puedes poner el 50-50 sería lo más justo, Sí. porque te digo, ellos también le piensan para cómo ejecutar un juego. Dentro de todos estos años que llevas como profesional en ambas ligas, has conocido una infinidad de compañeros, incluso los que vienen por temporadas muy cortas. ¿Hay alguien que te haya marcado su salida o que te haya dolido que se haya ido? Sí. Yo creo, pues ya por la experiencia y lo que significa para el béisbol, y sabemos de que él pues ya hizo su carrera en Estados Unidos, pero sí vino a dejar huella aquí para uno, y tanto como para mí que me ayudó, fue Sergio Romo. Sabemos la trayectoria de él, pero más que nada cómo te ayuda en tener otro pensamiento muy diferente al béisbol mexicano. Ya mexicanos será lo mejor por cómo convivimos, pero fue la salida de Santiago Chávez. Sí. Un hombre joven, un hombre que en Estados Unidos desgraciadamente no se le dio la oportunidad de llegar a Grandes Ligas, pero sabemos lo inteligente que es. Ahora ya lo vivimos, de que lo trajeron a la Serie del Caribe, y teníamos una muy buena armonía, la verdad, internamente como compañeros, y yo creo que ellos serían los dos, porque ya todos los con los que me llevo muy bien ahorita siguen activos, pero también cómo se retiraron un Manny Rodríguez, un Amadeo, también con ellos tenía mucha química, me iba muy bien. Pero pues ahí es un poquito diferente porque sabes que su ciclo ya está por terminar. Pero sí, yo creo que las dos, o la más fuerte es Santiago Chávez. Santiago Chávez. Luego la vida le dio su revancha, ¿no? Como que con Charros no se le hizo el campeonato. Regresa como refuerzo y hasta Serie del Caribe se llevó. Exactamente. Y Qué qué padre, bueno, qué padre. Sí. Me gustaría en los momentos difíciles preguntarte, porque también la vida la hemos contado muy color de rosa, pero también hay momentos malos y has tenido varias cirugías también. No sé, ¿las cirugías es tu momento más complicado? ¿Es ahí donde has vivido tu momento profesional más complicado? Sí, yo creo que hasta el día de hoy sí. Llevo 2 del codo y 1 de hombro. La del hombro, pues al ser la primera, pues sí tienes muchos pensamientos de cómo vas a volver o si ya no vas a volver. Y luego en ese entonces, pues le doy gracias a Dios de que estaba más joven. Y llegó que iban a ser mi hija. Entonces, quieras o no, también es un golpe duro porque dices, ok, van a ser, ¿cómo le vas a solventar los gastos? Pero la más difícil para mí, de las 3, ha sido la segunda. Una la tuve con Diablos, la del codo, donde ahí sí prácticamente me perdí 1 año y medio, no podía regresar. Lloraba, o sea, de hecho lloraba con los coaches de Diablos. Hay un coach gringo, Patrick Johnson, donde yo hablaba con él de que me quería ir para la casa, y él me dijo que adelante, pero que esa no era la solución. Entonces
para mí esos han sido los momentos como más difíciles de mi carrera. ¿Y recuerdas algún consejo, no sé si ese es el que me acabas de decir, que quizá te haya marcado, te haya cambiado la mentalidad y que después, en momentos que a lo mejor no han sido tan oscuros como ese, pero que recordarlo te ayuda a volver a salir de ese hoyo quizás que estás pasando? Sí, yo creo que esas palabras que me dijo Patrick, donde pues es cierto, o sea, si ya te pones a pensar más adelante, pues no es la solución. Yo creo que la solución es pues echarle más ganas, levantarte más temprano, seguir trabajando, dejar vicios, dejar cosas que no te aporten para tu beneficio, para tu recuperación, porque lo que sí últimamente sí he aprendido mucho, donde para todo hay momentos, y ese sí me ha marcado bien en mi carrera, donde yo sí les quisiera decir a todo mundo que pasen esos momentos difíciles, de que yo creo retirarte o irte a tu casa nunca va a ser la solución. ¿Qué dirías que es más difícil enfrentar, un bateador de poder o un chocador de bola? Un chocador de bola. ¿Sí? Porque sí, te exprime más. Exactamente, te saca más picheos. O sea, para mí un bateador de poder te va por un picheo y es más vulnerable para lanzarle. Obvio, se le lanza igual con el mismo cuidado, pero sí más vulnerable. Pero pues sí, si te enfrentas a... Yo siempre he dicho que el jugador más difícil para mí es el Mosco Redondo. Mosco Redondo no era jonronero, pero sí te sacaba, no sé, 7, 8 picheos. No peleaba. Sí, peleaba el turno, o terminabas dando la base o te daba el hit. Y con el bateador de poder, 1 o 2 picheos y ya. Voy a volver tantito al tema de Ocotlán y de que decíamos que siempre ha sido reconocido, pues todo Jalisco por tema de fútbol. Pero Ocotlán también tiene, no sé si es pueblo, si es correcto llamarlo pueblo, pero sí tiene esa alma de pueblo, ¿no? Y en el pueblo todos nos conocemos. Dentro de los colegas del deporte, Johnny Magallón, Carlos Salcido, ¿llevas alguna relación con ellos? ¿Tú practicabas fútbol? ¿Has practicado fútbol? Sí, lo he practicado, en la escuela. Y sí, o sea, sí se puede decir que es pueblo o un municipio, pero no deja de ser pueblo, o sea, no es muy grande. Pero así como tal, como llevar una relación, no, pero sí he tenido la dicha de poderlos saludar, de conocerlos. De hecho, hace poquito, ahora que terminó la Serie del Caribe, ahí en Ocotlán hicieron un evento donde estaba Johnny Magallón y me tocó conocerlo por primera vez. Y sí, o sea, tremendas personas, desde cómo te saludan, cómo te hablan, pero como tal tener un acercamiento más profundo con ellos, no. No se ha dado la coincidencia. Sí, pues. no se ha dado. A ver, yo por ahí he visto en publicaciones, en lo que te he visto antes de los juegos y en todos lados prácticamente, ya sea jugando cartas, poniendo la música, poniendo el ambiente o el play, que por ahí ya vi que es la moda para todos, ¿no? ¿Tú eres el que pone el ambiente? Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí. En todos los días trato mi mentalidad es de que el equipo esté unido, de que llegues al clubhouse y haya esa vibra buena, porque va a haber días apáticos donde la mayoría no tienen ganas pues de hablar o de estarse llevando sanamente o de jugar cartas, como tú dices, pero yo sí trato de que veo a la gente tranquila. Hoy pongo música, o sabes que vamos a jugar cartas, que no, ahí lo trato de convencer, o vamos a jugar play, o simplemente el año en invierno lo hicimos. Ahí tenemos unos cojincillos todos en el trainer room y era de pegarnos, o sea, yo te doy uno, tú pégale al otro y eso lo agarramos antes me tocaba lanzar hoy, ese día se tenía que hacer y ya la gente sabía que cuando iba a abrir iba a haber golpes de esos, o sea, y tú dices, ¿cómo puede ser posible que hasta los golpes esos te diviertan? Sí. Pero sí trato de tener un clubhouse muy activo y sobre todo sano para todo el mundo, para que estén unidos. Charromanía, ¿ya tienes tu merch oficial? Si aún no la tienes, ven a visitarnos. En Charros Team Store Estadio, en Gran Plaza y en nuestra Charros Outlet de Centro Zapopan. Puedes realizar tu compra súper fácil en línea con envíos a todo México, Estados Unidos y Canadá. Y si quieres atención directa, escríbenos por WhatsApp. Síguenos en redes sociales y no te pierdas el contenido exclusivo.
Atención, Charros Outlet llegó a Centro Zapopan. Con merch oficial limitada a precios increíbles. Y los mejores descuentos para ti. Encuéntranos justo frente a la estación de Zapopan Centro. Ven y visítanos hoy mismo. ¿Qué Sí, broma me dicen. recuerdas? Compártenos una anécdota. Una de las más pesadas que he tenido es con Yadid Drake. En una sucursal, estamos en la norte nosotros estamos en San Luis Río Colorado. Y sí era de que le ponía la pomada que usamos, la Red Hot, quema demasiado. Y se la ponía yo en los cascos, o le echaba chicles masticados en los zapatos, o en las guantaletas. Sí, o sea, también tengo esa parte como de llevado, pero sé con quién y con quién no. O sea, no todo el mundo es llevado ahí en el vestidor, pero trato también como de, vamos a hacerle Se algo, a ver, alivianen. así. Sí. Pero sí, tenemos... ¿Y cómo andas con esa pomada luego? ¿Te pica? Sí, Como te esa que se quema, la no, pusieron. te quema. De hecho, yo tengo fotos donde salgo en Instagram, donde se me ve demasiado rojo en mi brazo, el codo y el hombro. Y mucha gente, o sea, gente que no sabe, que te comenta de que es ilegal y no es... Pero no, lo hacemos también para calentar más rápido tu brazo. Pero sí, o sea, si la haces de llevadera está mal. Ay, bueno, pero Está mal. no lo hagan. No lo hagan en casa, por favor. A ver, hablando ahora sí del presente del equipo y para ir cerrando este espacio, Charros llega en un momento, creo yo, bueno. El verano pasado se hicieron muchas cosas que sí se tenían como meta, pero que en el día a día parecían no estar dentro del renglón, ¿no? Hasta ese último mes que, bueno, para decirlo de una manera corta, hubo momentos en que no parecía que el equipo estaba para una postemporada. Sin embargo, creo que lo que se hizo en playoff fue muy grande, pese a que a la gente le encanta quedarse con lo más malo y lo más pequeño, ¿no? El no haber ganado la Serie del Rey. ¿Tú cómo ves el desempeño que tuvo el equipo y sobre todo el haber salido de ese bache y lo que se encendieron, quiero decir, en ese último mes y toda la forma en la que jugaron la postemporada? Yo creo el efecto Benji, ¿no? Principalmente hay que darle crédito también a Benji. Desde que llegó a esta organización ha resaltado demasiado. O sea, él siempre nos lo ha dicho que gracias a los resultados que él ha tenido es gracias a nosotros. Pero pues también uno tiene que ser consciente que gracias a la mentalidad que él tiene son los resultados que nosotros llevamos año con año, donde prácticamente en su mente no está el perder, no está el no se puede. El año pasado comenzamos demasiado mal en verano y sabemos el nivel de liga que hay hoy en día, ahora con los extranjeros, y tener en la liga, en la zona, a un Tijuana, a un Torreón, a un Monterrey, iba a estar difícil, la verdad. Hubo momentos, y yo te lo puedo decir, y yo se lo digo a ver, yo también hubo momentos donde pensé que no teníamos chance, pero como va pasando la temporada, te vas dando cuenta donde ya te le pones al tú por tú a esos equipos y sabes de que nos ganaron por detallitos que no hicimos las cosas bien en el rol regular. Y ya en el último mes yo creo que nadie se lo esperaba. Sí. Nadie. Yo te lo puedo asegurar que van a echar mentiras, ni jugadores, ni directiva, ni dueños esperaban ese resultado que tuvimos. La verdad, ganarle 2 veces al primer lugar y el actual campeón de la zona norte, que era Monterrey, iba a estar difícil. Yo creo que, y ya para cerrar ese tema, contra Diablos, yo creo que llegamos ya vacíos. Jugamos 2 veces un juego 7 contra Torreón y uno contra Monterrey, y luego jugamos, creo que fueron 6 juegos contra Monterrey. Yo creo que ahí lo dejamos todo, pero tampoco sin quitarle el crédito a Diablos, un equipo muy, muy bueno, muy fuerte. Pero yo creo que este año puede ser la revancha para nosotros. Justo, ¿ese ímpetu crees que se puede extender todavía para esta temporada o cómo ves al equipo? ¿Para qué está este equipo en 2026? No, el equipo está para ser campeón, sí o sí. La verdad, el trabajo en verano que ha hecho Miguel Solís y Benji trayendo a extranjeros de alta calidad, también a mexicanos de alta calidad, tener ese espacio para poder añadir al roster. El equipo está demasiado completo, mucho mejor que el año pasado, te lo puedo asegurar, donde ya no hay extranjeros, que la verdad
Este año lo hicieron mucho mejor en traer a otros en el cuerpo de lanzadores. En cuestión de abridores, vamos a tener una baja muy fuerte, Eduardo Vera, que el año pasado fue el mejor de nosotros, pero sí veo el equipo muy completo y mucho mejor que el año pasado. Shocker, muchísimas gracias por acompañarnos, por inaugurar este espacio, por ser nuestro padrino. Te deseamos la mejor de las suertes, de los éxitos también en esta temporada, sobre todo mucha salud. Y un último mensaje que le quieras dedicar para toda la afición albiazul. No, más que nada, gracias a ustedes por este tiempo. Como se los dije al inicio de esta plática, esperemos que vengan otros jugadores a platicar con ustedes y sobre todo hacerles esta invitación a la gente que también en verano hemos hecho grandes cosas y este año va a ser mucho mejor y los esperamos desde el día 17 contra Aceros de Monclova, donde este año va a ser para nosotros traerles un trofeo. Primero Dios, en septiembre vamos a estar festejando todos. Ahí está, pues familia de Charros TV, gracias por acompañarnos, esperamos que estén aquí también ustedes, no se pierdan nuestro siguiente capítulo y por ahí les estaremos adelantando de quién se trata, quién será. Bueno, a ver, tú nomina a un invitado para la siguiente edición. Y esté ahorita aquí en verano. Ajá. Ni modo, tiene que ser Buenansky o tiene que ser Mateo también porque lo conocen en las dos temporadas, ¿no? En verano e invierno. O ya si quieren un lanzador, podemos invitar a Miguel Aguilar. Lo vamos a someter a votación. Okay. Que elija el público. Ok. Muchas gracias, nos vemos la próxima.